Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la santidad comienza con un verdadero sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia en este momento. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos ilumines, que envíes tu Espíritu Santo y nos dé la sabiduría para saber comprender, pero sobre todo aplicar lo que tienes para decirnos. Sabemos que tu palabra es lámpara para nuestros pasos y que decirte sí es la mejor manera de hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 2 del Concilio Vaticano II. Dos clases de interpretación de la palabra. La primitiva catequesis apostólica, como es bien sabido, se limitaba a anunciar con sencillez la vida, muerte, resurrección y doctrina de Jesucristo, haciendo hincapié en que en Él se había cumplido las escrituras de la antigua alianza. Aquí nos está hablando del origen del cristianismo. En el origen del cristianismo no estaba la Biblia todavía. La Biblia no fue hecha por la Iglesia Católica hasta el año 300, si mal no recuerdo, 350 por el Papa San Dámaso I. Anteriormente no había Biblia. No había Biblia, solo había la transmisión verbal y las cartas que en ese tiempo se habían escrito por Pablo, por Pedro, por Timoteo, que incluso vinieron más adelante, después de los Hechos de los Apóstoles. Entonces no existía todavía la Biblia. Entonces el Evangelio solamente se centraba en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en sus parábolas que Él enseñó. Esa era la primera, por decirlo así, la primera fase del Evangelio, la primera fase de la doctrina de la Iglesia. Esta catequesis que se inició, como hemos visto, el mismo día de Pentecostés, que fue cuando nace la Iglesia Católica, se fue plasmando en los escritos del Nuevo Testamento. De esta suerte, tanto la ley antigua como la nueva, así como las tradiciones no escritas, constituyeron y siguen constituyendo el depósito de la palabra de Dios revelada, confiada a la custodia de la Iglesia con la garantía de la asistencia perenne del Espíritu Santo, prometido por Jesús a los apóstoles para que les enseñaran todas las cosas y fortaleciera su testimonio. Juan 15 y 16. Una vez crecido el número de seguidores de Cristo y puesta la Iglesia en contacto con el pensar de los pueblos conquistados para el Evangelio, se fue haciendo cada vez más urgente la interpretación de la palabra en múltiples aspectos, y así fue fraguándose una doble pero complementaria vía del magisterio, la doctrinal y la auténtica. O sea que a medida que se fue distribuyendo o evolucionando el Evangelio, hubo la necesidad de que se fuera interpretando lo que tenía que decir la palabra de Dios. Ahora en estos tiempos vemos muchas sectas, mormones, testigos de Jehová, pentecosteses, bautistas, no denominación, a tantos que hay, presbiterianos, hay de todo tipo de sectas, y todas quieren interpretar la Biblia y todas lo quieren hacer a su manera. Pero hay un problema con eso. Todas dicen estar inspiradas por un mismo espíritu, y sin embargo todas creen distinto. No es posible que el mismo espíritu enseñe diferentes cosas y muchas veces contradictorias. Un testigo de Jehová te va a decir una cosa, un mormón te va a decir otra cosa, un pentecostal te va a decir otra cosa. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la interpretación correcta del Evangelio? Aquí nos está hablando desde el comienzo que la iglesia primitiva ya empezó a dar una interpretación original, una interpretación auténtica de las Escrituras. ¿Cómo sabemos cuál es esa iglesia? Fácil, vayamos a la historia. Busquemos esa iglesia primitiva. ¿Cuál es la única iglesia que tiene secuencia desde el comienzo? La única iglesia que tiene historia desde el comienzo es la Iglesia Católica. Segundo, ¿quién más va a tener la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras sino el autor de las Sagradas Escrituras?
Los escritores sagrados escribieron todas las cartas, todos los libros que conocemos hoy. Pero fue la Iglesia Católica quien las recolectó todas en el año 360 por San Dámaso I. El Papa San Dámaso I las mandó recolectar todas las escrituras que había en ese tiempo. Y fue la Iglesia Católica la única que existía en ese tiempo. Y dijo, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y después de haber discernido todos los escritos que estaban regados, los ponen en un solo libro que se llama Biblia, que en hebreo significa biblios, que en español significan libros. En otras palabras, la Biblia es un libro de libros. Y sale el Papa por primera vez en la historia, el Papa San Dámaso I, y presenta la Biblia al mundo y les dice, esta es la palabra de Dios. Y el canon se cierra. Ahora dirán, pues eso dicen ustedes. Bueno, la historia nos enseña esto. 1200 años después, sale el primer protestante Martín Lutero en el año 1564 y viene a decirnos que la Iglesia Católica está mal, que la Iglesia Católica interpretó mal las Escrituras, y él abre su propio canon. Esto no está en el Concilio Vaticano II, esto yo se lo estoy diciendo de la historia que me ha tocado estudiar. Entonces, Martín Lutero llega y nos quiere decir que por 1500 años la Iglesia Católica estuvo equivocada, así que ellos tienen la verdad. Y después de Martín Lutero, que es el padre de los protestantes, de ahí empiezan todas las sectas protestantes. 1560 Martín Lutero, 1584 John Calvino con los calvinistas, 1830 los testigos de Jehová, 1860 los mormones, y ya después de 1900 todas las sectas que conocen el día de hoy. Y paren de contar porque no sabemos ni cuántas hay. Entonces, con esto ya podemos ver cuál es la iglesia verdadera, la iglesia auténtica. Y esto es un resumen súper sencillo que les estoy dando. Hay mucho más fundamento, solo que ahorita pues no puedo alargarme nomás en esto. Pero entonces la iglesia empieza a ver la necesidad de un magisterio, la doctrinal y la auténtica. Vuelvo al catecismo católico. El magisterio doctrinal es aquel que la comunidad eclesial recibió desde antiguo de los santos padres, doctores y escritores, insignes eclesiásticos. Y aún hoy se sigue obteniendo por vía de los teólogos este magisterio, por excelente y claro que sea. No pasa de ser una exposición doctrinal y un testimonio ilustrado de la manera como la Iglesia ha creído y confesado en cada tiempo su doctrina. El magisterio auténtico, oficial, autorizado, es el que la Iglesia misma, usando del carisma prometido, infundido en sus pastores. Aquí está hablando, abro paréntesis, aquí está hablando de primera de Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál iglesia? Esa que estaba desde el comienzo, esa que les acabo de explicar. Cierro paréntesis. Pone en ejecución para declarar con su autoridad los puntos debatidos del mensaje divino. Este magisterio de la verdad se realiza, bien sea de manera ordinaria, cuando el sumo pastor y los obispos difundidos por todo el orbe y en comunión con el mismo romano pontífice, o sea el Papa, enseñan concorde a la doctrina, o de manera extraordinaria y solemne, cuando viene el romano pontífice, solo se expresa en ex cátedra. El término de ex cátedra es el que conocemos por cuando decimos que la iglesia, el Papa no puede equivocarse. Cuando el Papa se me va la palabra y la acababa de decir hace rato, infalible. El Papa es infalible. Cuando el Papa habla en ex cátedra, es infalible. Jamás se puede equivocar. Pero solamente cuando habla en ex cátedra. Se puede equivocar en otras ocasiones y lo ha habido, pero cuando habla en ex cátedra nunca ha habido un cambio doctrinal después de que se hace un dogma, jamás. Y para que el Papa hable en ex cátedra tiene que ser en materia de moral y de fe, sentado en la silla de Pedro con el bastón de Pedro. Es la única vez que el Papa habla en ex cátedra y han sido contadas las veces que un Papa lo ha hecho en 2000 años de historia.
Esto es para que entiendan un poquito el contexto de ex cátedra. O sea, con intención de obligar a todos los cristianos en materia de fe y buenas costumbres, o bien el concilio ecuménico debidamente convocado por el pontífice, presidido y aceptado por él, se expresa a sí mismo con intención de obligar a todos los cristianos. Aquí está hablando, por ejemplo, los dogmas. Nosotros los católicos tenemos dogmas, reglas del Código de Derecho Canónicos que como católicos debemos de seguir. Por ejemplo, creer que María es la Madre de Dios, que María es virgen antes, durante y después del parto. Si nosotros somos católicos, estamos obligados a creer esto. Si no son católicos, pues no les aplica a ellos, pero al católico le aplica. Otro ejemplo que platicábamos hace un momento con compañeros era la vida. Un católico tiene que defender la vida a tiempo y a destiempo. Entonces, esos son ejemplos, por decirlo así, de cuando el Papa habla en ex cátedra y lo vemos en la doctrina de la Iglesia. Segundo, cuando estamos hablando de la interpretación de las Escrituras, la manera que un católico, obviamente esto aplica a nosotros, la única manera que nosotros podemos, digamos, las interpretaciones que debemos aceptar, vienen de tres diferentes fuentes dentro de la Iglesia Católica, que viene siendo la tradición, que esa la tenemos desde que empezaron los apóstoles con Jesucristo. Desde el segundo es el magisterio de la Iglesia, que viene siendo toda la doctrina que la Iglesia ha enseñado por 2000 años. En este caso estamos leyendo un fruto del magisterio que viene siendo el Concilio Vaticano II. Y el tercero por excelencia, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ninguno de estos tres se puede contradecir. La tradición no puede contradecir la Biblia. El magisterio de la Iglesia no puede contradecir la Biblia. Pero si la Biblia contradice algo que dice el magisterio o que dice la tradición, entonces lo que diga esto queda anulado. Pero cuando la Iglesia ha hablado de ex cátedra, jamás ha habido algo que la Iglesia enseñe como dogma que contradiga la Biblia. La Biblia por excelencia es la ley suprema porque es la palabra de Dios. Pero la Iglesia está al servicio de la Biblia. Pero recordemos que no fue la Iglesia fruto de la Biblia, sino que la Biblia es fruto de la Iglesia. Miren qué hermoso complemento. A pesar de que la Iglesia la hace la Iglesia Católica, la Iglesia está al servicio de la Biblia. Y es un complemento muy hermoso. Es un complemento muy hermoso. Porque la Biblia nace después como producto, perdónenme la expresión que no lo quiero disminuir en nada, como producto de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, la Iglesia tiene que estar al servicio de la palabra de Dios. Y como tal, tiene la responsabilidad y la obligación de defender la auténtica interpretación de las Sagradas Escrituras y de ser fundamento de la verdad. En el momento que algún líder católico contradiga la Biblia, está mal, no importa el rango que tenga. No se puede contradecir la palabra de Dios, aunque haya sido fruto de la Iglesia. Entonces, esto es por ahorita interpretar lo que nos está hablando en este numeral que es el capítulo 2 de la introducción del Concilio Vaticano II. Empezamos con el capítulo 3, los concilios. Concilio es la asamblea de obispos convocada para debatir asuntos importantes referentes a la doctrina y disciplina de toda la Iglesia o de parte de ella. En el primer caso, el concilio será universal ecuménico, del griego oikoménicos, que significa universal. Para que tenga valor de tal, tiene que ser convocado por el Papa, presidido por él y sus legítimos delegados, y aceptado en todas y cada una de sus decisiones por él mismo. En cuanto al número de participantes, es obvio que tienen que ser la mayoría, con verdadera representatividad de todo el mundo cristiano. En el segundo caso, el concilio es particular, que podrá ser de una nación, un grupo de naciones, una determinada región o provincia eclesiástica. Tenemos un ejemplo muy típico de esta segunda clase de concilios, el llamado Concilio Plenario Latinoamericano, reunido a fines del siglo pasado. Hoy,
más que concilios particulares, suelen convocarse los llamados sínodos diocesanos o providenciales, según convoquen a los obispos y sacerdotes de una diócesis o de una provincia eclesiástica. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a parar. Ya vimos lo que son los obispos. Mañana continuaremos con los concilios ecuménicos. De verdad que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.